Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al espacio abierto FUEM. Hoy, como sabéis, presentamos la publicación del informe La situación del mundo 2013, que este año lleva por título ¿Es aún posible lograr la sostenibilidad? Ha sido traducido y editado, traducido al castellano y editado por FUEM Ecosocial, junto con la colaboración de la editorial Icaria. Bueno, para quien no lo conozca, el World Watch Institute es uno de los centros de investigación y divulgación sobre temas medioambientales de mayor prestigio a nivel internacional. Fue fundado en 1974 por Lester Brown y lleva publicando el informe de la situación del mundo desde 1984, que es, digamos, su informe más relevante. Este informe es una referencia a nivel global sobre la información más actualizada en torno a problemáticas medioambientales, así como sobre soluciones que se aplican o se proponen en distintas partes del mundo. Todo ello combinando un enfoque interdisciplinar y además centrado en una escala global en lo que se refiere a las interacciones entre sociedad, economía y medio ambiente. Esto es algo en lo que ambas organizaciones coincidimos, tanto el World Watch Institute como FUEM Ecosocial, y de ahí que nosotros, junto con otras publicaciones como Papeles o el Boletín Ecos, llevemos desde 1991 publicando la versión en castellano de este informe y añadiéndole, además, con el añadido exclusivo de nuestra edición, de un apéndice o una serie de capítulos que tratan de aterrizar la problemática en cuestión a la realidad española o a la realidad iberoamericana, dado que esto se difunde a nivel internacional, ¿no? En lo que se refiere a la publicación de este año, que es una publicación quizás más extensa que otros años y, bueno, seguro más extensa que otros años, pero quizás porque la relevancia del asunto es mayor, es más importante. Es una pregunta sencilla la que da título a este libro, pero no por ello una pregunta que deja de tener una gran relevancia, ¿no? Y puede producir dos tipos de sentimiento. Uno, por un lado, es un sentimiento de sorpresa, dado que ya son unos cuantos los años, digamos, quizás 4 décadas desde que se llevan tratando los problemas de la crisis ecológica, que nosotros más bien enfocamos como crisis ecosocial, dado que afecta de lleno a poblaciones humanas por todo el mundo. Y el hecho de que nos planteemos preguntas tan básicas todavía hoy en día sobre si es posible la sostenibilidad resulta indicativo de los pocos avances que se están realizando en cuanto a la relación entre sociedad y naturaleza, ¿no? Por otro lado, el otro sentimiento que nos puede generar es un sentimiento de gran interés hoy en día, para cualquier persona que tenga ciertas inquietudes o preocupaciones o sensibilidad en torno a estas problemáticas, sobre todo dada la situación actual en la cual las necesidades sociales más urgentes producidas por la crisis del capitalismo global hacen que muchas veces las cuestiones ecológicas o ecosociales pasen a un segundo plano, pero no dejan de estar ahí, no dejan de ser relevantes, sobre todo en la medida en que los problemas siguen acrecentándose y el último informe también del panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y quizás este informe sin duda también. Solo de esta forma, solo tratando estas problemáticas desde un punto de vista interdisciplinar y tratando de relacionar las problemáticas ecológicas con las sociales y económicas, podremos de alguna forma encontrar soluciones sinérgicas a esta crisis multidimensional y transitar así hacia sociedades ecológicamente sostenibles y socialmente justas. Bueno, y en este sentido, el apéndice de este año, escrito por Óscar Carpintero y yo mismo, se plantea la pregunta de si la sostenibilidad ambiental de la economía española es también posible, ¿no? Y por no alargarme más, para esta presentación contamos en primer lugar con la colaboración, con la participación por videoconferencia de Erika Sadurian, que es colaborador senior del World Watch Institute y codirector de La situación del mundo 2013.
Desgraciadamente, dado que no contamos con los recursos suficientes como para poder tener un aparato de audición por persona, hemos optado por una solución intermedia, que es que con nuestro traductor lo que haremos será una traducción simultánea del inglés al español, pero que pasará directamente al sistema de audifonía de la sala. Y bueno, después él tendrá primero la palabra y después hablará Óscar Carpintero para presentar el apéndice, que es profesor de Economía en la Universidad de Valladolid, y bueno, y simplemente señalar un mini espacio de publicidad, que la publicación puede adquirirse hoy aquí al final de la sala, además con un 25% de descuento, lo cual es algo de valorar teniendo en cuenta la relevancia y la importancia de este informe. Muchas gracias y doy la palabra a Erika Sadurian. Muchas gracias. Yeah, they are up. They are up, yeah. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, aunque no pueda veros. Espero que todos vosotros adquiráis o conozcáis un poco más el informe con lo que voy a decir esta noche, y gracias a FUEM por la ayuda y el compartir los resultados de nuestro informe y ayudar a transmitirlos en España y en los países de habla hispana, así que gracias. Así que dejadme dar un poco lo que viene detrás de este informe antes de ver lo que son los descubrimientos de él. Yo he formado parte de World Watch durante más de 12 años ya, y durante este tiempo lo que me ha sorprendido es que casi todas las cosas están subiendo, la población está subiendo, el crecimiento económico, la deforestación, la emisión de carbono, etcétera, todo crece, incluidos algunas de las cosas más curiosas, ¿no? Y desafortunadamente hasta el uso de la palabra sostenible ha crecido durante los años. Si veis este gráfico que hemos incluido en el primer capítulo, esto es una proyección de la tendencia de cómo de a menudo se utiliza la palabra sostenible, hasta que en el año 2100 la única palabra utilizada en inglés va a ser sostenible, ya que se repite todo el rato. Obviamente esto no es un estudio serio, no es algo que normalmente incluimos en estos informes, pero creo que el punto, la idea estaba tan clara que queríamos incluir esta viñeta. A lo mejor porque nos hemos dado cuenta durante todos los años es que realmente sí que ha crecido el uso del término sostenible y sostenibilidad hasta el punto en el que se ha convertido en palabrería, en la que ha perdido su significado, y es más difícil entender lo que es la verdadera sostenibilidad a día de hoy. Y este es el núcleo de nuestro informe este año, comprender qué es la sostenibilidad y si todavía es posible. Una de las tendencias que hemos notado es que las empresas han utilizado la sostenibilidad más y más en lo que normalmente llamamos lavado de cara verde. Por ejemplo, estamos hablando de compañías de agua embotellada que promueven su producto como sostenible porque la botella contiene menos plástico, o compañías de zapatos que fingen que están produciendo productos sostenibles cuando realmente lo que están produciendo son productos sin valor y muy tóxicos, con nada más trabajadores explotados. También estamos viendo compañías de combustibles fósiles, o compañías de coches, de refrescos, o incluso lo que yo he encontrado bastante curioso, compañías de insecticidas como Raid, una compañía americana que está promoviendo, que está vendiendo insecticidas como si fueran medioambientalmente sostenibles. Y otra cuestión del lavado de cara verde es la marca de ropa Diesel, que utiliza esta cosa como, por un lado es una broma, pero tiene un fondo que es letal sobre el futuro del cambio climático. Entonces, claro, esto no se va a parecer en absoluto esta imagen que ellos dan al ver la verdad del cambio climático. Por lo tanto, el lavado de cara verde con el mal uso de la palabra sostenibilidad ha hecho que nosotros desde World Watch tengamos que ver qué es la sostenibilidad en nuestro nuevo informe, y por eso este informe tiene 3 secciones. La primera
es sobre cómo definir qué es la sostenibilidad y qué incluye, cómo se puede medir la sostenibilidad. Después de esto, vemos que tenemos que no solo medir la sostenibilidad, sino describir lo que es realmente un futuro sostenible y cómo será una vez tengamos esas bases. Así que eso es de lo que trata la segunda parte, pero reconociendo el poco progreso que ha tenido lugar en el estudio de la sostenibilidad durante los últimos 40 años o últimos 60 años, desde que estas cuestiones empezaron a tratarse en la sociedad moderna, desde los años 50, realmente hemos reflexionado, hemos teorizado que realmente tenemos que tener una sección en la que hablemos de cómo prepararnos para esta transición ecológica que va a tener lugar en nuestro futuro. Y todavía va a haber, si empezamos a actuar ahora, ya va a haber algunas cosas que cambien, y si no actuamos van a ser muchísimas. Y realmente una cuestión que es muy sorprendente es que aparece aquí, es esta tabla, que me gustaría dirigir vuestra atención a ella. Es bastante sorprendente lo que he visto aquí en este informe. Y esto es del cuarto capítulo de la primera parte, en la que se ve lo que sería el modo de vida de la huella ecológica de un solo planeta. Esto está hecho por el cofundador del tema de la huella ecológica, junto con Jamie Moore, y estos han visto cómo funcionaría la vida en un solo planeta, y luego ya con diferentes tipos de huella, como llegando a la de 3 planetas, aunque la americana a día de hoy serían 4 planetas, aunque ellos esto no lo han medido, pero esto no es viable, claro. Entonces, por ejemplo, si vemos cómo tendríamos que vivir con una huella ecológica, un estilo de vida de un solo planeta, veríamos que vivir en espacios más pequeños, con menos gente por casa, y sorprendentemente tenemos 0,004 coches por persona, comparado con con un coche por cada 2 personas que tenemos ahora en nuestros países. Esto significa que tenemos que renunciar a la propiedad privada de coches en una población como Madrid, con 3 millones de habitantes. Tenemos que hablar de una tasa de coches de unos 13.000 vehículos podría haber en Madrid, y entonces incluyes las ambulancias, los coches de policía, los autobuses, los bomberos. Eso es prácticamente todo lo que puedes. Quizá haya un pequeño espacio para algunos coches compartidos o para coches en alquiler, para ocasionalmente utilizar. Pero esta es la escala de diferencia de la que estamos hablando. La gente, poniéndonos serios sobre este tema, sobre un futuro sostenible, es un futuro que no perjudique los sistemas de la Tierra. Entonces toda la primera sección entra en todas estas cuestiones, sobre cuestiones ligadas a la pesca, al agua, a los recursos acuíferos, etcétera. Entonces la escala del cambio es muy dramática, es un cambio muy fuerte para llegar a un punto realmente sostenible. En la segunda parte lo que hablamos es de los diferentes modos en los que nos tendremos que avanzar para llegar a ese futuro sostenible. El cambio de los sistemas de agricultura, los cambios en las compañías energéticas, desde la escala pequeña a los temas más grandes, que es el cambio de las normas culturales. Esto es algo que hemos promocionado mucho desde World Watch, ver cómo podemos cambiar la cultura del consumo, que ya ha sido alterada durante el último siglo por parte de las compañías, y ver cómo nosotros podemos variar esto para para que nosotros pensamos que los principales aspectos de nuestro bienestar, que a día de hoy se nos dice que vienen del consumo y de tener más coches, más mascotas, toda una serie de cosas, y vemos que esto no es un sistema viable en un país de 7 billones, y que según las proyecciones en el año 2050 tendrá 9 o 10 billones de personas, sobre todo cuando esta cultura del consumo se está exportando lo más rápido posible por todo el mundo. Las proyecciones, de hecho, nos dicen que en el año 2025 habrá 1 billón más de consumidores en todo el planeta, y entonces esto perjudica no solo al planeta, pero también a las capas trabajadoras e incluso a los individuos a los que el consumismo está intentando ayudar, a los consumidores. Ese es un anuncio de los Estados Unidos, de Burger King, en el cual vemos cómo de tóxico
es la dieta y el consumismo americano, cómo es de tóxica. Entonces alguien añadió algo de graffiti a este cartel, y entonces ves como una dieta hecha de helados y batidos pues te va a llevar a la diabetes. Entonces, por desgracia, Estados Unidos, 2/3 de nosotros los americanos tenemos sobrepeso o obesidad, y entonces estamos sufriendo enormes niveles de aislamiento social, y uno de los medicamentos más prescritos son contra la depresión, ¿no? Entonces vemos que es un modelo muy perjudicial desde un punto de vista de bienestar. Entonces va a tener que haber una transición hacia una cultura centrada en la sostenibilidad. Si realmente queremos tomarnos esto en serio y llegar a un futuro sostenible, vamos a tener que cambiar casi todos los aspectos culturales para que celebren un modelo de vida sostenible, desde los colegios, incluso la manera en que vamos al colegio. En esta foto veis como un cambio en las costumbres y luego otros productos que van a ser difíciles de cambiar, y como por ejemplo el tema de las bolsas, etcétera. Películas también, que vamos a tener que cambiar todo esto hacia animar a las poblaciones a que sean más sostenibles. Eso es una parte esencial de este proceso, que tiene que ser además complementado por otros muchos cambios, como el de la agricultura, la construcción, en acciones cívicas que trabajan para tratar estos temas en el plano más inmediato, como por ejemplo cómo hacemos que mantener la mayoría del combustible fósil bajo la tierra. Hay un nuevo estudio del año pasado hecho por la Agencia Internacional de la Energía que nos informa de que si vamos a tener una oportunidad del 50% de mantener la temperatura, el cambio climático menor de 2 grados, vamos a tener que dejar 2/3 del combustible fósil que conocemos bajo tierra, y vamos a tener que extraer muy poco tras esto. Y si no, la mayoría entonces con todas las empresas que ya han comprado, que ya han invertido en todos estos combustibles, y cómo hacer que no las extraigan para prevenir el cambio climático. Como esto va a ser un reto muy difícil, y la única manera en la que podemos tratar esto, como dice uno de los autores en su capítulo de la segunda parte, es crear un movimiento global poderoso que esté a la par del movimiento abolicionista de la esclavitud del siglo XIX, para sacar a la industria del combustible, para evitar que extraigan más. Y se están produciendo algunos esfuerzos en este campo de activistas que están intentando, por ejemplo, evitar el fracking o la construcción de nuevas plantas energéticas, y también hay nuevos trabajos que intenta trabajar a escala global y que lucha por la no extracción de los combustibles. La imagen que estáis viendo es del Parque Natural de Yasuni, uno de los espacios con mayor biodiversidad que hay en el mundo, que está en Ecuador, y hace 6 años Ecuador estuvo en las noticias al prometer no extraer los 9 billones de barriles de petróleo que están bajo esta reserva, pero solamente si la mitad del valor se le diera al gobierno ecuatoriano, al país, para ayuda a un desarrollo sostenible por parte de la comunidad internacional. En otras palabras, con la ayuda de la comunidad global, ayudando a Ecuador a ser una sociedad sostenible, ellos prometieron no extraer el petróleo y destruir esta riqueza. Por desgracia, 6 años después, anunciaron este mismo verano que sí que iban a extraer ese petróleo debajo del Parque Natural de Yasuni, porque solo habían conseguido 16 millones de esos 3.2 billones que necesitaban en apoyo a su proyecto. Aún así sigue habiendo activismo dentro de Ecuador para parar ese proceso, pero fue sorprendente tanto en su visión de cómo superar el tema del petróleo, y también en su fracaso en el interés de la comunidad internacional por comprometerse con esta cuestión. Esto revela
como de cuánto tenemos que avanzar para llegar a un futuro sostenible. Por desgracia, hay algunos indicadores que también sugieren que aunque lleguemos a ese compromiso de que alrededor de la sostenibilidad sí que va a haber muchas transiciones que ya no van a cambiar. Aquí vemos el gráfico de la concentración de CO2 en la atmósfera, que es un nivel que nos ha visto en los últimos 2,5 millones de años, y desde luego la línea que va entre el CO2, entre el nivel de CO2 y el cambio climático es una relación evidente que afecta directamente al medio ambiente. Entonces vamos a esperar que, aunque encontremos maneras para proteger las cosas desde ya hay cambios que no pueden revertirse. Y entonces, a pesar de eso, de que protejamos determinadas zonas y que no se extraigan determinados recursos, pues aún así sí que se van a producir cambios, y tenemos que reconocer que estos cambios van a existir en el plazo medio y tenemos que intentar hacer algo para paliarlos. Entonces, por primera vez este año, World Watch tiene una parte entera que va en esta dirección, y lo llamamos abrir en caso de emergencia. Entonces se diseñan estrategias que podemos empezar a poner en práctica ya para llevarnos hacia un futuro más estable, o al menos sin grandes crisis, con una población de 7 billones de personas. Entonces, mientras nuestros sistemas cambian, mientras cambiamos hacia un planeta con 3, 4 o incluso 5 grados más de temperatura más elevados, pues vamos a intentar que los daños a la especie humana y a otras especies sean minimizados, idealmente, o evitados, al menos, o moderados a lo más que se pueda. Una de las cosas más interesantes y ejemplos más extremos de esto sería este tanque de marino de 4 barras que podemos ver en Escandinavia. Esta pequeña isla es donde viven un enorme número de biodiversidad de tipo marino, y entonces es una especie de arca de Noé de diferentes pruebas alrededor del mundo, y que podrían utilizarse al producirse el cambio climático. Nos podemos ver que al extinguirse o al dejar de desaparecer determinadas especies, pues tenemos este archivo al que poder recurrir mientras cambia el clima. Esto es un ejemplo muy interesante porque en esta isla hay fósiles de plantas subtropicales. Esta es una isla que está dentro del círculo polar ártico, o sea que hay un periodo anterior en la historia, antes de la llegada de los humanos, en que esto era un lugar más cálido. Entonces nos da prueba de los cambios que pueden producirse a lo largo de los milenios. Hay unos cambios enormes. Entonces, si el clima puede subvertirse de esta manera, tenemos que darnos cuenta que tenemos que prepararnos para cambios significativos en el futuro de nuestra especie. También incluimos más medidas, más estrategias para el corto plazo, como relativas a los gobiernos y cómo podemos actuar en nuestros países, en las democracias, para que puedan entender esta emergencia. Hablamos de cómo actualizar el sistema educativo para que se preparen para esta transición ecológica, específicamente la educación ambiental, que a veces no educa a los futuros líderes de una manera en que estén preparados para un futuro muy difícil que va a llegar. Entonces, por primera vez incluimos también un capítulo sobre la resistencia. Tenemos que reconocer que quizás la resistencia va a ser una estrategia clave en llevarnos a un futuro sostenible, o al menos en intentar decelerar la destrucción, y como diferentes grupos han intentado implementar estas estrategias de resistencia en medidas que sean éticas y estratégicas, en las cuales los activistas que trabajen en esto trabajen menos en lo que viene siendo la investigación, y más en el diseño de estrategias para que sean más
efectivo esto. Entonces tenemos que empezar a tener conversaciones en la comunidad ecologista para ver cómo hacemos esto. También tenemos un capítulo sobre cómo pensar o repensar el movimiento ecologista en un momento, en una escala temporal en la que a veces nos sentimos incómodos. El movimiento ecologista desde su inicio ha sido un movimiento de reacción contra algo, intentando conservar ciertas tierras, intentar que no se construyan ciertas infraestructuras, plantas energéticas, etcétera, y no hemos tenido la oportunidad de realmente proyectar nuestras ideas al futuro, que es lo que queremos que el movimiento ecologista sea en 100 años o en 1000 años. No estamos aprendiendo lecciones de los movimientos filosóficos que han tenido éxito en los últimos 2000 años. Por ejemplo, movimientos religiosos. Por lo tanto, este capítulo, en el que yo escribí una parte, vemos cómo rediseñamos el movimiento ecologista para incorporar algunos de estos maneras de organización a largo plazo y creando una filosofía que sea compartible, que se pueda compartir y que en el cual podamos compartir la comprensión de un determinado modelo de vida, del significado de vida, una ética ecológica que cambie todo y en lo cual podamos construir comunidades y hermandad en la cual no ligada directamente quizás a las acciones políticas, sino hacia todo lo que se convierte en una necesidad de la población, ¿no? A través de comunidades. Entonces, pues eso, construir comunidades que celebren, que lamenten, que hagan sus rituales juntas, que nos juntemos como personas y no como sujetos políticos simplemente en una campaña. Entonces, la última parte de este puzzle que tenemos que meter es cómo hacer el movimiento ecologista como misionero. Esto es una imagen de mormones. En la imagen vemos mormones que viajan a África para compartir su fe mormona, que considerando solo tiene 150 años, pero allá es una religión importante a escala global y es un ejemplo bastante impresionante, sin importar nuestras creencias de cada uno. Yo no soy mormón, pero es interesante ver cómo estos dos individuos, estas dos personas jóvenes que están dedicando 2 años de su vida y que probablemente han pagado ellos mismos con sus ahorros para han dedicado estos años para ir a compartir su fe. Por desgracia no tenemos nada parecido en la comunidad ecologista para compartir nuestra manera de comprender el mundo, pero fácilmente podríamos imaginar, o yo podría imaginar, colegios ecológicos, por ejemplo, que trabajen en suburbios, en barrios chabolistas, por ejemplo, como el colegio de esta imagen, pero que enseñen un sistema de valores ecologistas, que enseñen habilidades que sean útiles cuando el modelo consumista se rompa, se colapse al entrar en la crisis ambiental. Entonces, que nos dé estas habilidades y que cree un sistema de valores ecologistas y cree una nueva generación de lo que llamaríamos ecomisionarios, podríamos llamar, y esto tendría un efecto a largo plazo para construir un poder dentro del movimiento ecologista y una ideología que cuando tenga lugar la transición ecológica y entremos en una nueva estabilidad en torno a los 40 grados en el planeta dentro de unos siglos, tendremos un nuevo sistema que no simplemente celebre el crecimiento como ahora o el crecimiento del imperio, sino que tengamos una ideología que tenga que ver con que tenga una influencia sobre las culturas futuras. Entonces, menciono este capítulo porque quiero hacer que esta conversación sobre la supervivencia, esta emergencia, que no solo sea una conversación de 20 años, sino que vaya más allá, tenga más de 100 años, y por eso tenemos que ver esto como un movimiento global. Por eso quiero terminar con el último capítulo, la última pregunta que hace el autor, Stanley Robinson, el autor de ese capítulo, que es un autor de ciencia ficción americano muy conocido, que pregunta, ¿es demasiado tarde? Y hace esta pregunta porque es una pregunta muy poderosa.
porque se puede, incluso, como él dice en su capítulo, la pregunta sugiere que sea cual sea la respuesta, es una respuesta desempoderadora. Porque si es demasiado tarde, de verdad, esto significa que no podemos hacer nada nosotros para ayudar a parar este declive y por tanto simplemente no me debería involucrar. Y ya está. Pero si no es demasiado tarde, sí que se puede actuar y todavía tengo tiempo para involucrarme en todo esto, pues todavía puedo retrasar involucrarme en esto, pero claro, esto también es un poderoso desempoderador porque no es algo que vais a hacer de inmediato. Y entonces la pregunta es ¿cuánto estamos dispuestos a perder? O también diciéndolo de manera positivamente, ¿qué queremos elegir salvar? Porque cada día o cada año que dejemos atrás en avanzar hacia un futuro sostenible, estamos causando más y más destrucción ecológica y más especies y más cosas que desaparecen. Entonces, en esta última imagen que podéis ver, es la imagen del planeta Tierra, la famosa imagen que tuvo lugar se tomó en 1968, la primera vez que un hombre dejó la Tierra, y desde entonces la Tierra ha cambiado enormemente y se ha hecho mucho menos sostenible. En ese periodo la población se ha duplicado, las emisiones de CO2 han ido de 324 partes por millón a las actuales más de 400 partes por millón. Muchísimas miles de especies de plantas y animales se han extinguido en este periodo y por lo tanto la esperanza es que de aquí a 40 años, si podemos ver otra imagen del planeta Tierra desde la órbita, no vamos a verlo con lástima esa imagen y decir wow, las emisiones de CO2 han crecido 100 partes por millones más, hemos perdido más especies, la población es ahora de 9 billones de personas, o incluso más allá, nunca vamos a llegar así a un futuro sostenible. Así que, por otro lado, lo que yo espero es que de aquí a 40 años veamos esta imagen o otra imagen similar y digamos, wow, qué bien lo hicimos una acción tan valiente, una acción tan revolucionaria que era necesaria para llevarnos a un futuro sostenible y para pasar los retos de los tiempos turbulentos que llegaron y que nosotros pudimos superar. Esa es la esperanza por las cuales también lanzamos estas preguntas en la situación del mundo 2013, no solo qué es la sostenibilidad y cómo llegamos a ella y cómo nos aseguramos de que no pasamos este colapso de una manera muy trágica para la cual no estemos preparados. Y por eso os agradezco el haber estado aquí hoy y espero vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, Eric. Pues ahora aterrizaremos esta cuestión sobre de la economía española, si es sostenible, si es planteable la sostenibilidad ambiental de la economía española o si es posible la sostenibilidad ambiental de la economía española. Es la pregunta a la que tratamos de responder en el apéndice, en el capítulo que se añade en la versión española, es un capítulo exclusivo de la versión en castellano y que va a presentar ahora Óscar Pintero, que os recuerdo es profesor de Economía de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes a todos y a todas. Enlazando un poco con el panorama que ha descrito Eric, efectivamente estamos en un momento crítico también en España, a varios niveles, económico, ecológico y social, y que lo social y lo ambiental, que en los últimos tiempos había asomado un poco la cabeza o se había puesto sobre la mesa con cierta relevancia, pues desde el 2007-2008 para acá pues ha desaparecido prácticamente de las preocupaciones, al menos oficiales. Esto es tanto más grave cuanto que los problemas sociales y los problemas ambientales en estos 5 años pues han aumentado. Ha aumentado la desigualdad y seguimos con un problema de cambio climático con repercusiones también regionales o locales, seguimos con un problema de dependencia energética muy fuerte, seguimos emitiendo y generando residuos a un ritmo importante a pesar de la caída de la actividad económica, etcétera. Es decir, que en este contexto, en el caso de la realidad económica española,
sigue muy, muy presente, ¿no? Y cuando se reflexiona sobre estos asuntos siempre aparece un poco el dilema del crecimiento, ¿no? Que habría que tal vez matizar. Este dilema del crecimiento viene a decir que cuando se crece económicamente, cuando aumenta la producción de bienes y servicios, pues deterioramos ecológicamente nuestras condiciones materiales de vida. Y cuando no hay crecimiento económico, pues hay una quiebra social muy fuerte porque aumenta el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, da lugar, uno podría pensar que no hay una solución fácil a ese dilema, pero ese dilema, que teniendo una parte correcta de verdad, pues oculta, creo que, un matiz relevante, y es que da la sensación de que cuando hay crecimiento no hay deterioro social. Y sí que lo hay, y en épocas de crecimiento económico, en este país en concreto, pues ha aumentado considerablemente la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese matiz, conviene que que pongamos en sus justos términos el dilema. En cualquiera de los casos, la solución es que seguir apuntando por este sistema económico que nos ha llevado a un desastre social y a un desastre ambiental no parece la solución más inteligente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tratamos de hacer en el capítulo dedicado al caso español? Pues dos cosas. Primero, hacer un breve diagnóstico en términos de sostenibilidad, cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es la situación, y luego una segunda parte que se plantean algunas propuestas para avanzar o para intentar reconvertir o alcanzar la sostenibilidad de la economía española por sendas o derroteros más sensatos y más justos socialmente. Desde el punto de vista del diagnóstico, yo creo que la crisis efectivamente es un momento oportuno para reconsiderar muchas cosas. Es decir, hay que optar por el cambio de modelo y no empecinarse en continuar la dinámica actual, porque eso lo único que nos lleva es más pronto que tarde a un retroceso ecológico, económico y también social. Entonces, con este planteamiento, en el caso de la economía española, sí que entramos en la crisis económica actual con unos rasgos de insostenibilidad muy fuertes. Rasgos de insostenibilidad tanto en su dimensión interna como en su dimensión externa. Un rasgo de insostenibilidad fuerte es que antes de la crisis y después de la crisis seguimos apoyando nuestro modelo de producción y consumo sobre recursos que son agotables. Un 80% de los recursos que utilizamos son de carácter no renovable, energía y materiales de carácter no renovable, antes de la crisis y después de la crisis. Y una parte muy importante de esos recursos, que antes de la crisis daba lugar a que cada habitante de este país utilizara en torno a 21 toneladas de energía y materiales de manera directa, casi la mitad eran productos de cantera relacionados con el boom inmobiliario y la construcción de infraestructuras. De esas 21 toneladas ahora hemos pasado a 12. Y uno podría decir, pues efectivamente, aunque solo sea cuantitativamente, hemos reducido el impacto. Pero como luego, si queréis, comentaremos, la composición sigue siendo la misma y de manera bastante amenazadora algunas de las tendencias que se plantean, y lo que intentan es recuperar aquellos ritmos ya pasados. En cualquier caso, 12 toneladas, fijaros, es los niveles que teníamos de consumo de energía y materiales, es los niveles que teníamos en el año 96 en este país. Entonces, claro, entre esos años 96 y la situación actual, entre medias, hemos llegado a absurdos como iniciar 900.000 viviendas al año, ¿no?, que es más de lo que se construye en Francia y Alemania juntas, con más población y territorio. La mayoría de esas viviendas para uso no ordinario, es decir, no ocupadas como vivienda principal. Y como consecuencia de ello ha habido algunos años, 2006, 2005, 2006, en los que se producía 60 millones de toneladas de cemento, que si lo esparcís por la superficie de nuestro país supone que toca 1 tonelada por hectárea y cubriríamos todo el territorio. Eso con cemento, pero si lo hacéis con hormigón, pues salen 185 millones de toneladas, que es como 3 toneladas por hectárea. Y eso tiene mucho que ver también con las infraestructuras, ¿no? Entonces, tanto esa burbuja inmobiliaria como la burbuja de infraestructuras, el despropósito de las infraestructuras, desde el punto de vista interno, creo que son los dos elementos más claros de la insostenibilidad. La otra cara de esto ha sido las emisiones de CO2
que ha generado la economía española para poner en funcionamiento todo esto. Para que os hagáis una idea, España, por aquello del protocolo de Kioto, tenía la posibilidad de aumentar sus emisiones hasta un 15% antes del año 2012, entre el 2008 y el 2012, respecto del año 90, de las que emitía en el año 90, y en 2007 habíamos superado ese nivel en un 50%, o sea, del 15 nos habíamos pasado a un 50%. Y ahora hemos estado a punto de cumplir el objetivo, básicamente por la caída de la actividad, no porque nos hayamos vuelto más sostenibles, más ecologistas, etcétera, etcétera, sino simplemente pues porque hemos producido menos bienes y servicios y ya está, pero no porque hayamos cambiado el patrón, ¿no? Esto en cuanto a la insostenibilidad interior. Y ya para acabar el diagnóstico, también en España hemos sufrido una insostenibilidad exterior muy fuerte. ¿En qué se muestra esa insostenibilidad exterior? Pues básicamente en dos déficits muy relevantes. Un déficit físico, es decir, todo esto lo hemos logrado gracias a que por cada tonelada que nosotros exportábamos al resto del mundo, aquí en España hubo años en que llegaron a entrar casi 3 toneladas del resto del mundo en términos de energía, materiales y productos. Y eso lo que revelaba era que nuestra dependencia comercial no era con otros países ricos, con la Unión Europea, sino que nuestra dependencia comercial, en el caso español, ha sido básicamente con el continente africano. De ahí viene el gas de Argelia, el petróleo de Nigeria, los fosfatos del Sáhara Occidental, es decir, muchas cosas primordiales y vitales para el funcionamiento de la maquinaria económica que no aparecen en general en las cuentas nacionales como deberían de aparecer, ¿no? Junto a ese déficit físico, que como podéis observar no es un comportamiento generalizable al conjunto de los países, no todos pueden ser deficitarios, a ese déficit físico se añade un déficit territorial en términos de huella ecológica. Erika hablaba antes de la huella ecológica y en el caso de... pues nosotros en nuestro país tenemos una superficie ecológicamente productiva de 1,2 hectáreas por habitante. Es decir, que si nos mantuviéramos en nuestros límites específicos, nuestro consumo tendría que apoyarse en esas 1,2 hectáreas. Pero para consumir lo que consumimos y producir lo que producimos y absorber las emisiones de CO2 que generamos, necesitamos 5 hectáreas por habitante y año, lo cual quiere decir que generamos un déficit ecológico que lo estamos ocupando en otros países. Y por tanto nuestra contribución a los problemas globales pues también es muy significativa, como en el caso del cambio climático. Conclusión. Si juntáis las dos cosas, pues nuestro modelo no es generalizable y no es solo el caso de Estados Unidos, sino también el caso de España, ¿no? Y ponía el ejemplo, Eric, de Madrid y los 13.000 coches, pero en el caso de España nos iríamos a poco más de 50.000 coches y eso es un dato bastante contundente. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando en España hay creo que 23 millones de vehículos circulando, ¿no? Y lo que en principio podríamos es bastante menos, ¿no? En fin, ¿qué hacer en esta situación? Es decir, con estos datos que, como veis, a pesar de que efectivamente la crisis económica tiene un elemento importante de oportunidad porque hace que las tendencias en el modelo se hayan rebajado, aunque se siga manteniendo el modelo, lo cual supone que los cambios sobre unos niveles más bajos son más sencillos que los cambios sobre unos niveles más elevados. Entonces esto es claramente una oportunidad. Y hay que aprovecharla si nos tomamos en serio esa advertencia que se hacía al principio de la crisis, cuando se decía que no, hay que prevenir, hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿No os acordáis que siempre se decía esto? Hay que evitar... Claro, ¿cómo se evita que una situación que ha pasado, de la cual sabemos bien las causas, que tenemos identificado el diagnóstico, no vuelva a ocurrir? Pues cambiando el modelo de producción y de consumo, el modelo de actuación. Lo que nos aseguramos, o sea, de la manera en que nos aseguramos la repetición, es intentando construir sobre el modelo que nos ha llevado a la actual crisis económica, ecológica y social. Entonces, si nos tomamos en serio esa advertencia de que hay que evitar que esta situación ocurra, este es el momento para aprovecharlo, para cambiar la orientación de nuestra economía y de nuestra organización social. Entonces, dentro de esto, en el capítulo lanzamos algunas ideas de por dónde deberían de ir los tiros. Entonces ahí creo que un elemento clave es ser valiente con los objetivos y con las estrategias, ¿no? Y ahí en la valentía con los objetivos creo que hay un elemento importante, y es que nuestros objetivos tienen que plasmarse en indicadores que nos permitan ver si avanzamos o no en la buena dirección. Entonces, esos indicadores
los indicadores que tenemos ahora mismo no nos sirven para eso, y el indicador principal es el Producto Interior Bruto. Parece el crecimiento del Producto Interior Bruto se plantea como objetivo de la política económica, pues porque creciendo se genera empleo, un montón de cosas. Bueno, pues ya sabemos y conocemos, y la investigación socioeconómica nos lo ha dicho activa y por pasiva, que a partir de un determinado nivel no hay ninguna relación entre aumentar el Producto Interior Bruto, aumentar el consumo de bienes y servicios y mejorar el bienestar de la población. Más bien ocurre todo lo contrario, porque se desencadenan procesos perversos que juegan en contra del medio ambiente y en contra del bienestar social. Con lo cual deberemos de prescindir del PIB y jugar con otros indicadores, con una batería de indicadores que nos informen sobre las dimensiones importantes para el bienestar. Y dentro de esas dimensiones importantes para el bienestar hay dos que son muy relevantes, que es las condiciones ambientales en que la gente vive y las condiciones sociales o el entorno social. Entonces, por ejemplo, dentro de esa batería de indicadores, no por ser exhaustivo, pues un indicador importante desde el punto de vista de la política económica o ecológica sería hacer un seguimiento de nuestra huella ecológica, ¿no? Si nuestro modelo de producción y consumo es equitativo, es decir, es conforme a los límites que tenemos asignados, o estamos invadiendo el espacio y por tanto las oportunidades de otros. Y entonces ya no sería aumentar el PIB, sino sería disminuir la huella ecológica. O por ejemplo, un indicador importante sería algún indicador que nos midiera la desigualdad en la sociedad. Por ejemplo, el índice de Gini o la proporción entre el 20% más rico y el 20% más pobre, qué parte de la renta total acumula uno y acumula otro. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que sí que está archidemostrado es que en aquellos países más igualitarios el nivel de bienestar de población es mayor. Entonces, en la medida en que mejoremos la igualdad en una sociedad, y esa igualdad pasa por elementos económicos, pero también, como luego veremos, por elementos ambientales, mejoraremos el bienestar de esa población. Claro, las políticas económicas para conseguir la disminución de la huella ecológica y la mejora de la desigualdad, la mejora de la igualdad, son muy diferentes a las políticas económicas que intentan reactivar la producción de bienes y servicios, que son las usuales, ¿no? O, por ejemplo, plantearnos un límite en el gasto social por abajo. Es decir, esto de, por ejemplo, en vez del 3% de déficit público, pues decir que el gasto social no puede bajar del 20 o del 25% porque se considera que con esos recursos se cubren las necesidades elementales de la población. ¿Cómo serían las políticas económicas para conseguir ese objetivo? ¿Iguales que las de ahora o diferentes? Es decir, que en cualquier caso, fijaros, lo que sí que se constata es que sabemos hacer bastantes cosas, tanto en términos teóricos como en términos de experiencias, por lo menos hemos empezado a hacerlo, sobre cómo orientar las acciones hacia un nuevo modelo económico que tenga como objetivo esa sostenibilidad, ¿no? Y ahí los principios son claros, ¿no? Desde el punto de vista de cómo hacer las cosas, hay un principio de apoyarnos sobre fuentes renovables y de cerrar los ciclos de materiales, es decir, de intentar reutilizar y reciclar al máximo los materiales, y luego hay otro principio que es el de reducción de nuestro impacto y de nuestro consumo, y luego veréis que además estos principios están relacionados, y cuando hablemos, si luego en el debate hay posibilidad, el principio de reducción y de reducción de nuestro consumo y el principio de asentar la producción de bienes y servicios en fuentes renovables está muy relacionado. Ahora diré en cualquier caso algo sobre esto. Entonces, junto a eso hay un criterio social de redistribución, porque, claro, estos números de la huella ecológica lo que ponen de relieve es que, claro, la dimensión ambiental tiene un componente redistributivo e igualitario muy, muy fuerte. Porque si hay 0,5 coches en los países ricos, y el ejemplo del coche no es que quiera generalizarlo, es porque las proporciones en otros sitios son mucho menores, pero podemos hacerlo con la dieta y con otras muchas cosas más, ¿no? Lo que nos debe llamar la atención es que plantear este modo de vida o seguir perseverando en el modo de vida actual es incompatible con la igualdad. Y cualquier sociedad mínimamente decente debe de defender el valor de la igualdad por encima de muchos otros. Entonces, aunque solo sea por eso, creo que tanto la igualdad como la defensa medioambiental se dan la mano en ese caso, ¿no? A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? Pues bastantes cosas para orientar o para avanzar. Fijaros, la primera cosa es la reducción del despilfarro, es decir, el margen de reducción del despilfarro en las sociedades, una sociedad como la española, es muy grande. Para que os hagáis una idea,
hacer funcionar la economía española con las mejores tecnologías disponibles desde el punto de vista energético supone que consumiríamos el 28, casi el 30% menos de energía. Es decir, o sea que el margen de despilfarro es muy importante en casi todos los ámbitos. Sabemos cómo podemos avanzar hacia un modelo basado en las energías renovables. Sabemos que técnicamente, cómo podemos hacerlo técnicamente. Es decir, sabemos bastantes cosas. Yo lo que me gustaría recalcar en esto, ya voy terminando, lo que me gustaría recalcar es que, a diferencia del mensaje que se nos va metiendo de que no hay alternativas, esto es lo que hay, no podemos hacer gran cosa, pues decir que sí que hay alternativas para hacer las cosas de otro modo, y que además en los últimos 30 años hemos avanzado mucho en la configuración teórica y en las experiencias prácticas de esas alternativas. Entonces, que por encima de todo, aquellos que proponemos un nuevo modelo de producción y de consumo, un sistema económico alternativo, por suerte sabemos hacer bastantes cosas. Entonces, en la configuración de una alternativa, que es lo primero, que técnicamente lo que proponga sea factible, y lo segundo, que obtengas el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, la primera parte creo que hemos hecho un gran adelanto, hemos recorrido un gran trecho. Os decía antes, sabemos cómo plantear un modelo energético sostenible, sabemos cómo plantear políticas de gestión de la demanda del agua, de la propia energía, de los materiales, es decir, de reducción del consumo, mejoras en el ahorro y la eficiencia. Sabemos cómo podemos alimentarnos de una manera más sostenible, es decir, sin comprometer la salud de las personas ni la de los ecosistemas. Sabemos cómo producir alimentos de calidad y utilizando mucho menos energía y materiales. La agricultura ecológica, ahora llamamos a agricultura ecológica, agroecología, pero que tiene un componente de agricultura tradicional muy importante, conocemos cómo se puede producir esos alimentos sin los costes ambientales y sociales tan grandes. Sabemos cómo se pueden plantear reconversiones industriales en algunos sectores estratégicos. Mirad, una cosa graciosa de la burbuja era que se planteaba siempre el dilema, la burbuja inmobiliaria, es que se planteaba siempre el dilema de, no, es que si la pinchamos, pues un paro, un desastre total, como si la cosa no fuera a pincharse. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido con todas las burbujas anteriores, y no teníamos una muy lejos, la del 92 ocurrió lo mismo. Entonces, esto siempre es, o la pinchamos y orientamos el que eso efectivamente sea el aterrizaje suave que se planteaba, o entonces la propia realidad nos va a sobrepasar, y los costes sociales y ambientales de ese pinchazo los vamos a... Es que en un caso nos hemos anticipado para minimizar esos costes, y que en el otro caso los costes van a repercutir sobre la gran mayoría social. Esa es la gran diferencia. Pero no por no hacer nada las cosas van a seguir otros derroteros, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Hay dos sectores clave, ¿no? Que es el automovilístico y el de la química, sobre todo el de la química del cloro. Claro, pues de verdad que no es posible plantear una reconversión de esos sectores cuando hemos vivido reconversiones no solo de esos dos, sino de todo el sector industrial en este país con resultados bastante magros y con objetivos que no tenían nada que ver con lo ambiental. Por no decir la reconversión del sistema bancario, que en España se llevó 6 veces más que toda la reconversión del sistema industrial en la crisis de finales de los 70 y de mediados de los 80. Y lo que está pasando ahora os sonará. Es decir, que parece que tenemos recursos para reconvertir sectores que nos han llevado a esta situación, y en cambio no queremos generar recursos para sectores que nos hacen avanzar en otra dirección. Para financiar esto es muy importante tener en cuenta otros dos elementos o dos patas fundamentales de la economía española, que es el sistema fiscal y el sistema financiero. Y el sistema fiscal y el sistema financiero están muy relacionados con la reconversión ecológica de la economía española, o con el logro de la sostenibilidad, porque una parte muy importante de los recursos para financiar esa reconversión tienen que proceder de ahí. ¿Cómo? Claro, un sistema fiscal que sea justo, y además con una reforma fiscal ecológica que penalice comportamientos que van en contra de esa reconversión, y de paso tenemos recursos para financiar aquellas estrategias y planes que vayan de acuerdo con estas propuestas que os he planteado antes, ¿no? Tendrán que aparecer nuevos sectores y nuevos empleos generados por sectores. La potencialidad que tiene la economía española en sectores relacionados con el medio ambiente es muy importante, no solo energías renovables y reciclado, también
Y esto ocurría antes de la crisis. En el sector de la construcción, donde más empleo se genera no es en la construcción, sino es en la rehabilitación y en el mantenimiento y la conservación. Ahora a la fuerza ahorcan. Y ahora efectivamente sí que se está planteando en serio que si un futuro desde el punto de vista del empleo tiene el sector de la construcción en nuestro país es rehabilitar y mantener el ingente patrimonio inmobiliario y despilfarrante que se ha generado en estos últimos años. Pero fijaros, eso invita a la conservación y al reciclaje y no tanto al aumento del stock, ¿no? Insistía que para financiar es una reforma fiscal justa. Sabemos cómo diseñar un sistema fiscal justo. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y además hay países que lo han llevado a cabo con un énfasis muy notable. Y también sabemos cómo deberíamos de diseñar el sistema financiero para poner una parte importante de los recursos de crédito a financiar estos programas. En definitiva, creo que para avanzar hacia la sostenibilidad de la economía española tenemos bastantes elementos. Tenemos la oportunidad histórica de hacerlo y debemos de esforzarnos por lograr los apoyos sociales y políticos correspondientes. Pero no es lo mismo intentar convencer o lograr los apoyos sociales de propuestas o estrategias que ni siquiera son técnicamente factibles que hacerlo desde la otra perspectiva, es decir, que hacerlo con el conocimiento acumulado y con las experiencias, algunas experiencias muy interesantes ya llevadas a cabo. Creo que estas son las auténticas reformas estructurales, estas que os he planteado, no la reforma del mercado de trabajo o la de las pensiones que se nos plantea ahora mismo. Estas son las gordas, las reformas estructurales que merecería la pena acometer y diseñar. Nosotros en el capítulo lo iniciábamos con una cita de Georgescu Ruegen, que era un economista ecológico que ya hace 40 años, debatiendo estos asuntos de los límites al crecimiento en el año 72, decía que hay que enfatizar lo obvio porque lo obvio ha sido ignorado durante mucho tiempo. Y cuando uno se escucha diciendo estas cosas, pues acaba pensando que está diciendo lo obvio, y que llevamos 40 años diciendo lo obvio y que ya es hora de que lo obvio abramos camino en la práctica a eso que es ya bastante obvio. Muchas gracias.